Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús entró en el templo. Mientras enseñaba, se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo, diciendo: ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Y quién te ha dado tal autoridad? Jesús le respondió: También yo os voy a preguntar una cosa. Si me contestáis a ella, yo os diré a mi vez con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos discurrían entre sí. Si decimos del cielo, nos dirá: entonces, ¿por qué no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tenemos miedo a la gente, porque todos tienen a Juan por profeta. Respondieron pues: no lo sabemos. Y él les replicó a sí mismo: entonces, tampoco yo os digo con qué autoridad hago esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy le hacen esta pregunta a Jesús: ¿con qué autoridad enseñas estas cosas? Pero no parece una pregunta de alguien que está buscando la verdad para seguirla. Pareciera más bien la pregunta de alguien que está desafiando a Jesús, que no está dispuesto a seguirlo y quiere encararlo, y por eso desafía su autoridad. Algo parecido está ocurriendo en nuestros tiempos. Como hemos sacado a Dios del centro, Él ya no es el punto de referencia ni la fuente última de toda verdad. El ser humano se ha puesto a sí mismo en el centro de todo, y creemos que somos nosotros los que decidimos la verdad de manera totalmente independiente de Dios. Tanto así que llegamos a pensar que Dios se ha equivocado en muchas cosas y que si nosotros hubiéramos sido Dios, hubiéramos hecho las cosas mucho mejor que Él. ¿Cuántas veces caemos en la tentación de querer corregirle el cristianismo a Jesús? Porque pensamos que nosotros somos la fuente de la verdad, que nosotros sí sabemos cómo deberían ser las cosas. Queridos amigos, somos nosotros los que nos tenemos que ajustar a Dios. No es Dios quien tiene que ajustarse a nuestra manera de pensar. Si alguien tiene que cambiar, no es Dios, somos nosotros. Dinos, ¿con qué autoridad haces esto? Es la pregunta que le hacen a Jesús, pero también es una pregunta que nos podrían hacer a nosotros, porque todos algún tipo de autoridad tenemos. Ojalá aprendamos a utilizarla bien, que no nos olvidemos que el que posee autoridad no debe ser el primero, sino más bien debe ponerse al último, al final de todos los demás, porque el que tiene autoridad no es para servirse a sí mismo, sino para servir a los demás. Soy el Padre Juan José Paniagua y les doy a todos mi bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cada 16 de diciembre, la Iglesia recuerda a Santa Adelaida de Borgoña, esposa de Otón I, rey de Francia Oriental y emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Ella, a pesar de que vivió desde la cuna rodeada de las vicisitudes y glorias del poder político, no se dejó persuadir por este y aprendió a ponerlo en el lugar que le corresponde, al servicio de los más necesitados, de las causas justas y de la Iglesia que Cristo fundó. Santa Adelaida trabajó incansablemente por los más pobres, por construir iglesias y monasterios, financiar misioneros y solventar la vida religiosa en general. En la parte final de su vida, vivió como monja, aunque nunca profesó como tal, dedicada a la oración y la vida espiritual. Santa Adelaida, ruega por el reino. Comentarios de los padres de la Iglesia por versículos. Pseudo Crisóstomo. ¿Quién te ha concedido esa potestad? Cada hombre juzga por sí mismo a los demás. El que fornica no cree que haya alguno que pueda ser casto, y el casto no sospecha fácilmente del lascivo.
Así, el que no es sacerdote según Dios, no cree en el sacerdocio de los demás respecto de Dios. Volumen 13, noviembre 22, 1921. Hija mía, la pena que más me traspasó en mi pasión fue el fingimiento de los fariseos. Fingían justicia y eran los más injustos. Fingían santidad, legalidad, orden y eran los más perversos, fuera de toda regla y en pleno desorden. Y mientras fingían honrar a Dios, se honraban a sí mismos, su propio interés, su propia conveniencia. Por eso la luz no podía entrar en ellos, porque sus modos fingidos les cerraban las puertas, y el fingimiento era la llave que a doble giro de cerradura, cerrando la muerte obstinadamente, impedía aún cualquier resplandor de luz, tanto que Pilatos, idólatra, encontró más luz que ellos, porque todo lo que él hizo y dijo no partía del fingimiento, sino a lo más del temor. Y yo me siento más atraído hacia el pecador más perverso, no fingido, que hacia aquellos que son más buenos, pero fingidos. Oh, cómo me da repugnancia quien aparentemente hace el bien, finge ser bueno, reza, pero por dentro anida el mal, el propio interés, y mientras los labios rezan, su corazón está lejano de mí, y en el mismo acto de hacer el bien, piensa cómo satisfacer sus pasiones brutales. Además, el hombre fingido en el bien que aparentemente hace y dice, no es capaz de dar luz a los demás, habiéndole cerrado las puertas a la luz. Así que obran como demonios encarnados, que muchas veces bajo aspecto de bien atraen al hombre, y éstos, viendo el bien, se dejan atraer, pero cuando van en lo mejor del camino, los precipitan en las culpas más graves. Oh, cómo son más seguras las tentaciones bajo aspecto de culpa que aquellas bajo aspecto de bien. Así es más seguro tratar con personas perversas que con personas buenas, pero fingidas. ¿Cuánto veneno no esconden? ¿Cuántas almas no envenenan? Si no fuera por los fingimientos y todos se hicieran conocer por lo que son, se quitarían las raíces del mal de la faz de la tierra y todos quedarían desengañados. No pregunta para que los que responden le escuchen, sino para que confundidos no le sigan preguntando. El Salvador había dicho, no queráis dar lo santo a los perros. Así, pues, aun cuando hubiese contestado, de nada aprovechaba, porque los deseos tenebrosos no pueden entender lo que produce la luz. Conviene, por lo tanto, enseñar al que pregunta y confundir al que tienta, por medio de razones contundentes, sin aclararle la virtud del misterio. Por lo tanto, el Señor pone un lazo con una pregunta sencilla a la interrogación de ellos. Volumen 15, julio 5, 1923. Hija mía, todo en mi vida es misterio profundo y enseñanzas sublimes, en las cuales el hombre debe mirarse, como en un espejo para imitarme. Tú debes saber que era tanta la soberbia de los judíos, especialmente por la fingida santidad que profesaban, por la que eran tenidos por hombres rectos y concienzudos, que creían que solo con presentarme ellos y decir que me habían encontrado culpable y reo de muerte, Pilatos debía creerles, y sin interrogarlos debía condenarme. Mucho más porque estaban tratando con un juez gentil que no tenía conocimiento de Dios ni conciencia. Pero Dios dispuso diversamente para confundirlos,
y para enseñar a los superiores que por mucho que parezcan buenas y santas las personas que acusan a un pobre reo, no les crean fácilmente, sino que las interroguen cuidadosamente para ver si están en la verdad, o bien ver si bajo aquel vestido de bondad hay algunos celos, rencores, o es para obtener de los superiores, haciéndose camino en sus corazones, algún puesto o dignidad que ambicionan. El escrutinio hace conocer a las personas, las confunde y se muestra que no se tiene confianza en ellas, y al no verse apreciadas, se quitan el pensamiento de ambicionar puestos o de acusar a otros. Cuánto mal hacen aquellos superiores cuando a ojos cerrados, fiándose de una fingida bondad, no de una virtud probada, los ponen en un puesto o dan oídos a quien acusa a otro de alguna falta. San Jerónimo. Se conoce, pues, la malicia con que los sacerdotes preguntaron al Salvador por lo que sigue, y ellos pensaban entre sí diciendo, porque si respondían que el bautismo de Juan procedía del cielo, era muy natural la respuesta. Entonces, ¿por qué no habéis sido bautizados por Juan? Y si se atrevían a decir que había sido inventado por engaños de los hombres y nada tenía de divino, temían a las gentes, pues casi todos los que se hallaban allí reunidos habían recibido por grupos el bautismo de Juan, y en realidad lo respetaban como a un profeta. Responden también a la mala intención y a las palabras de humildad que usan para ocultar su malicia, diciendo que no saben. Y respondieron a Jesús diciendo, no sabemos. Mintieron al decir que no lo sabían. Volumen 15, julio 5, 1923. Cuán necesario y justo es el escrutinio. Arroja luz, produce calma en los verdaderos buenos y confusión en los malos. Volumen 14, noviembre 24, 1922. Hija mía, era tanta su perversidad e indisposición de ánimo que no mereció que lo mirara y le dijera una palabra, y si lo hubiera hecho, él se habría hecho más culpable, porque cada palabra mía o mirada son vínculos de más que se forma entre mí y la criatura. Cada palabra es una unión mayor, un mayor estrechamiento, y en cuanto el alma se siente mirada, la gracia comienza su trabajo. Si la mirada o la palabra ha sido dulce, benigna, el alma dice, cómo era bella, penetrante, suave, melodiosa, ¿cómo no amarlo? O bien, si ha sido una mirada o palabra majestuosa, fulgurante de luz, dice, qué majestad, qué grandeza, qué luz tan penetrante, cómo me siento pequeña, cómo soy miserable, cuántas tinieblas en mí ante esa luz tan fulgurante. Si te quisiera decir la potencia, la gracia, el bien que lleva mi palabra o mirada, ¿cuántos libros te haría escribir? Rábano. Por dos razones debe ocultarse el conocimiento de la verdad a los que la buscan, porque el que lo desea no es capaz de comprender, y porque pregunta por odio o por desprecio, haciéndose indigno de conocer lo que desea. Volumen 20, enero 4, 1927. Hija mía, Herodes no me preguntó para conocer la verdad, sino para curiosear y burlarse de mí. Y si yo hubiese respondido, habría hecho burla de él,
porque faltando la voluntad de conocer la verdad y de llevarla a cabo, falta el humor en el alma para recibir el calor que lleva consigo la luz de mis verdades. Este calor, no encontrando la humedad para hacer germinar y fecundar la verdad, quema de más y hace secar el bien que puede producir. Sucede como al sol, que cuando no encuentra la humedad en las plantas, su calor sirve para secar y quemar la vida de las plantas. Pero si encuentra humedad, hace prodigios. Por eso la verdad es bella, es amable, es la restauradora y fecundadora de las almas. Con su calor y luz, forma prodigios de desarrollo, de gracias y de santidad. Pero esto para quien quiere conocerla para hacerla. Pero para quien no quiere hacerla, la verdad se burla de ellos, en vez de quedar burlada. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven Jesús, no tardes, ven que te esperamos. Maranatá. Ven divina voluntad, ven a reinar en nosotros. Fiat.